Y el tema que hoy nos convoca lleva por título Crecer en el servicio. Y cuando hablamos de servicio, hermanos, uno puede pensar en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, crecer en el servicio quizás dentro de casa, en las tareas domésticas. O de repente crecer en el aspecto laboral. Quizás hay un ascenso que celebro y doy gracias a Dios, he crecido laboralmente. O de repente puedo pensar en crecer en las horas de servicio al Señor. De repente, hasta el año pasado servía 1 hora, 2 horas a la semana, pero ahora sirvo un poquito más. Pero hoy vamos a considerar un texto que nos va a ayudar a desafiarnos a un crecimiento, pero de otra valía. Algo que implica un compromiso solemne que cada uno de nosotros debe considerar hacer, porque allí también está incluido nuestra familia. Y para eso quiero citar el libro de Josué en el Antiguo Testamento, capítulo 24, versos 14 y 15. Josué, capítulo 24, versículo 14 y 15. Ahora, pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. Hermano, ¿cuántas veces se repite la palabra servicio en estos 2 versículos? ¿La has contado? Se repite 7 veces. Y dicen que 7 es el número perfecto. 7 veces se repite un adjetivo en torno al servicio. Y quizás porque Dios quiere enfatizar que si hay algo muy importante dentro de la vida cristiana es el servicio a Él. El servicio a Él que involucre también a nuestra familia. Y cuando se habla de servicio, hermanos, no estamos hablando de un simple acto de hacer cosas para Dios, porque los fariseos, que eran líderes religiosos, también hacían cosas para Dios, porque no es tan importante el tiempo o las horas que yo me ocupe en hacer cosas para Dios, sino que yo tenga la actitud correcta. Eso es importante. Los fariseos hacían de todo, supuestamente para servir al Señor, pero tenían una actitud de maldad, de hipocresía, de vanagloria. Y aquí, hermanos, el servicio está relacionado entonces con la verdadera adoración y la obediencia a Dios. Por lo menos eso fue lo que entendió este personaje que escribe estas palabras. ¿Quién es el que escribe este texto? Josué, ¿no es cierto? Porque Josué fue quien hace esta tremenda resolución. ¿Y quién fue Josué? Josué perteneció a la tribu de Efraín, dentro de las 12 tribus de Israel. Él nació en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Él nace allí, pero era judío porque sus padres eran judíos. Él entonces formó parte de ese pueblo que sufrió mucho en tierra ajena. Pero también Josué estuvo en ese proceso cuando sucede el éxodo de los israelitas de Egipto por mano de Moisés. Pero luego José permanece con ese pueblo, pero ahora cuando ese pueblo toma la tierra prometida. Pero ¿qué cosa hizo
que Josué pudiera decir estas palabras: yo y mi casa serviremos a Jehová. Una frase muy conocida, una frase que muchas veces la hemos usado repetidamente, o lo hemos predicado, o lo hemos cantado, pero que es muy pertinente que podamos meditar en ella para que no quede simplemente como un mero cliché. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué involucra? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué involucra? Por lo menos involucra dos cosas. La primera es que Josué hizo una resolución determinante. Hizo una resolución, una decisión determinante. Porque Josué aquí está diciendo: yo he decidido servir a Dios. Y él se pone primero. Él se pone primero porque dice yo y mi casa. Al margen del tema gramatical aquí. Yo, dice, yo y mi casa. Él no está esperando que su casa, su familia empiece a servir para que él recién pudiera hacer lo mismo. No, él se pone primero en el servicio. Yo y mi casa. Ahora, ¿cuántos años tenía Josué cuando hizo esta resolución, cuando hizo esta declaración? ¿Cuántos años tenía? ¿40? ¿50? Más adelante, en ese mismo capítulo, ustedes van a leer y se van a dar cuenta que al poquito tiempo nomás, José muere, porque este era un discurso de despedida. Y José muere a los 110 años. Es decir, cuando él estaba hablando estas palabras, Josué ya estaba para morir. Ya era un adulto mayor, era un anciano. Su servicio, su resolución, no comienza en ese momento donde él cita estas palabras. No comienza allí. Él ya era un anciano. Amado hermano, hermana, para servir a Dios no hay edad. Amén. Aquí no hay eso de jubilación cristiana. Es más, mientras más años pasen en el cristianismo, en la comunión con Dios, más experiencia y mayor testimonio vamos a dar a los que recién comienzan. Así que, amado hermana, tú eres útil para Dios. No pienses porque ya tienes 60, 70, 80 años, ya tú vas a decir: no, ya el servicio es para los jóvenes, es para la nueva generación, yo ya aquí solamente voy a escuchar la palabra, pero ya no voy a poder hacer nada más. Esa es una mentira del enemigo, hermano. Tú puedes dar muchísimo para el Señor. Por algo Dios ha permitido que pasen muchos años en la fe, para que tú puedas seguir predicando y discipulando. Y aún así te sorprenda una enfermedad que pueda postrarte en una cama, aún orando, intercediendo, tú puedes seguir sirviendo al Señor. ¿Amén? ¿Recuerdas a Juan, el discípulo amado? ¿A dónde fue a parar él cuando era ya un anciano? A la isla de Patmos. Alrededor de 100 años en esa horrible isla de Patmos, donde todo era desolación, donde el mismo Juan podría haber pensado: ya, Señor, ¿qué hago aquí? Ya, recógeme. Pero el Señor se reveló a él, se manifestó a él y le dio pues la revelación de los tiempos finales. Lo que nosotros podemos ver en el Apocalipsis, Dios lo usó. Y así también, amado hermano, hermana, seas un jovencito, un adolescente, un adulto mayor, un anciano, no te sientas inútil. Tú eres útil para el Señor. Y tú también puedes decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es importante considerar. Y esta palabra serviremos que está empleando Josué, todos sabemos que el Antiguo Testamento, su mayor parte fue escrita en el idioma hebreo. Y el idioma hebreo es muy rico en verbos, en adjetivos. Y esta palabra serviremos es un verbo imperfecto hebreo. ¿Y por qué imperfecto? Porque expresa una acción incompleta que no termina
con algo que fue en el pasado, que no termina con algo que es en el presente, sino que continúa en el futuro. Es decir, Josué está diciendo, serviremos al Señor porque ya le hemos servido antes, porque estamos sirviéndole ahora y porque seguiremos sirviéndole mañana. Eso es lo que está diciendo Josué. No es una resolución que recién a él se le ocurre. No es algo que él está recordando de lo que fue ayer y bueno, pensando si también mañana seguirá sirviendo o no. Es algo que él está considerando en lo que fue, en lo que es y en lo que seguirá siendo. Porque en ese sentido, iglesia, Josué estaba convencido de servir al Señor y lo hizo desde muy joven. Atención, jovencitos, adolescentes, no hay mejor resolución que podemos tomar cuando empezamos a servir al Señor desde muy joven. Si Dios te ha dado la oportunidad de entregar tu vida al Señor de muy jovencito, gloria a Dios por eso. Hay algunos de repente que ya nos convertimos al Señor cuando teníamos más de 20 años o más de 30 años o base 4 o 5. Pero gloria a Dios, el Señor sabe lo que hace. Lo importante es que nos perdonó y nos salvó. Pero aquellos jovencitos, adolescentes, tienen la gran oportunidad, no solamente de tener una hermosa comunión con Dios, sino también de servirle desde su juventud. Y ese es algo invalorable, incalculable para su vida, porque va a ser una tremenda bendición cuando ellos también tengan una familia. Y aquí Josué lo sirvió desde muy joven. Y ese servicio de Josué se evidenció a través de la fe y a través de la obediencia. Porque eso es importante. Porque como ya hemos dicho, no es que yo haga cosas para Dios, porque puedo caer en la rutina religiosa, puedo caer en el legalismo, en el fanatismo, puedo caer en una rutina que me va a llevar a hacer las cosas mecánicamente, sino aquí tiene mucho que ver el que yo sirva porque estoy creyendo en el Dios al cual sirvo, porque estoy amando a ese Dios al cual sirvo y ese amor me lleva a la obediencia. No es que yo venga a servir porque ya me comprometí, no es que yo venga a servir porque me gusta que me miren, no, es que yo sirvo, no importa que nadie me mire, porque hay alguien que sí me está mirando y hay alguien que está viendo si mi corazón lo está haciendo por fe y por amor, y ese amor se traduce en obediencia. Y en el caso de Josué, que sirvió desde muy joven, podemos verlo a través de toda su vida. Y si tú quieres conocer la vida de Josué, a partir del Éxodo aparece él. Porque ahí vemos en primer lugar cómo Josué aparece en escena, cuando Moisés le ordena poder combatir contra unos enemigos que eran los amalecitas. Y entonces Josué dijo, a la orden Moisés, y fue un líder militar dentro de ese pueblo. Fue quien peleaba las batallas en favor del pueblo de Israel. Luego vamos a ver a Josué como un comisionado entre los 12 espías que fueron a investigar la tierra prometida. ¿Se acuerdan esa historia? ¿Cuántos de esos 12 espías eran valientes? 2. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. 2 jóvenes valientes que no se amilanaron ante los gigantes que estaban allí. Ellos no tuvieron miedo a esas personas. ¿Saben por qué? No porque ellos eran autosuficientes, no porque ellos dijeron, bueno, vamos a ver cómo le ganamos. No, porque ellos creyeron a Dios, porque Dios ya les había entregado esa tierra. Porque cuando Dios promete algo, hermanos, no importa que se levante guerra, no importa que se levanten gigantes, Dios lo que promete, lo cumple. ¿Amén? Así que, hermanos, sigue confiando en el Señor, en sus promesas, en su palabra, en todo lo que Él te dice. Es más, cuando se levanta oposición, cuando se levanta guerra, cuando tú ves todo de cabeza, ciertamente uno puede entristecerse. Pero, hermano, que esa tristeza se revierta cuando recuerdes las promesas del Señor. Y tú puedas decir, Señor, mientras más oposición,
Mientras más guerra se levanta contra mí, mayor gloria tú vas a tener, Señor. Voy a ver la gloria tuya reflejada en el cumplimiento de esas promesas y esas palabras que tú das. Y Josué lo creyó. Y luego, tras la muerte de Moisés, Josué fue designado su sucesor. Josué lo reemplaza. Dios escoge a Josué para que reemplace a Moisés. Y tras librar muchas otras batallas, las cuales Dios le dio la victoria, Josué logra introducir al pueblo del desierto, donde estuvieron 40 años, a la tierra prometida. Josué se convierte ahora en el personaje en el cual los israelitas van a obedecer por medio justamente de lo que Dios había establecido. Y cuando Josué ya era su líder, cuando Josué ya había adquirido ese respeto, lo primero que hace Josué, por encargo de Dios, es conquistar la primera ciudad que estaba allí en el camino, que era la ciudad de Jericó. Pero antes de ir a Jericó había un río que tenían que atravesar. ¿Se acuerdan cuál era ese río? El río Rimas, ¿verdad? El río Jordán, hermano. Pero el río Jordán estaba en una época caudalosa. Y entonces Josué, porque Dios le dijo, no que se le ocurrió, Josué dividió las aguas de ese río. Y entonces el pueblo, a la cabeza con los sacerdotes, pasaron y pudieron traspasar y estuvieron al frente de Jericó, listo para su conquista. Moisés, con la ayuda de Dios, dividió el Mar Rojo para salvación del pueblo de Israel. Pero aquí Josué divide el río Jordán para tomar la tierra prometida. Esa era una de las señales que Dios hizo para que el pueblo pudiera ver a Josué como su nuevo líder. Pero también Josué muestra fe cuando Dios le va a decir lo que tiene que hacer para conquistar la ciudad de Jericó. Porque dice la Biblia que Jericó era una ciudad que tenía una muralla pero grande, estaba bien amurallada. Nadie podía penetrar esa muralla. Y entonces Josué, como líder militar, seguramente estaba pensando, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántos soldados necesito? ¿Cómo penetro esa ciudad? ¿Cómo rompo ese muro? ¿Cómo derribo ese muro? Pero Dios le dijo: Josué, date 7 vueltas nomás, 7 vueltas de campana. Y a la última vuelta hace sonar las trompetas y todos gritan. ¿Y qué va a pasar con el muro? Se cae. Uno se pone en ese lugar, hermano, que Dios te diga: mira, ¿sabes qué? Solamente date vueltas por allí y toca una trompeta. Y eso va a caer a tus pies y vas a poder conquistar esa tierra. Hermano, ¿uno qué puede pensar allí, no? Oye, esto es algo fuera de lugar, algo poco ortodoxo, algo no convencional, porque lo ideal es que tú me des la victoria, Señor, pero yo tenga que combatir, tenga que romper ese muro. Pero Dios le dijo algo en el cual Josué tenía que hacer uso de la fe. Y eso es algo, hermanos, que nos enseña a que para que Dios cumpla sus planes y propósitos, no necesariamente se van a hacer las cosas como yo espero o como yo quiero, tampoco bajo mi criterio. Tampoco yo le voy a decir: Señor, por favor, bendíceme, hazlo de esta manera, haz esto, haz lo otro, porque ya yo tengo todo planeado. No, hermano. Dios va a hacer algo que nos saque del cuadro. Dios va a hacer algo que tú puedas decir: Señor, pero ¿cómo va a pasar esto? Esto es imposible. Esto es una locura. Pero de eso se trata, hermano. De que Dios hace las cosas de una manera en la cual nos sorprende. Por eso siempre la gloria será para Él. Por eso siempre la honra será para Él y no para nosotros. Porque si fuera en nuestras fuerzas, si fuera en nuestra estrategia, si fuera bajo nuestro criterio, hermano, entonces sacaríamos pecho, pues. Yo he sido quien hizo esto. Y la gloria no sería para Dios. Entonces, hermano, van a haber situaciones en las cuales Dios te diga que hagas algo que te puede sacar del cuadro. Pero tú lo vas a hacer si confías en el Señor.
Josué lo hizo. ¿Y qué pasó con esos muros? Se cayeron, hermano. Josué no movió ni un solo caballo. Josué no movió ni un solo soldado. Fue Dios quien hizo la obra. Porque no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Amén. Pero Josué también, en una de esas guerras para conquistar la tierra prometida, seguramente ustedes recordarán que estaba enfrentándose a un pueblo que era muy fuerte militarmente también. Y Josué ya los tenía casi derrotados, pero el día estaba pasando. Ya la noche estaba tocando el suelo terrestre y entonces Josué necesitaba tiempo, unos pocos minutos u horas para terminar su victoria. Y entonces, ¿qué oración hace Josué? ¿Se acuerdan o no? Sol, detente en Gabaón. Luna, detente también tú. ¿Y qué pasó? ¿Se detuvo o no se detuvo? El sol y la luna dijeron, no moleste, Josué. ¿Se detuvo o no se detuvo? Bajo la perspectiva de Josué, se detuvo. Y dice la Biblia que ni antes ni después Dios había atendido la voz de un hombre. ¿Te imaginas, hermano? Que ahorita tú salgas, sol, detente ahí nomás, ¿no? Luna, quédate ahí nomás un ratito. ¿Qué crees que pasaría? ¿Te hace caso? Es que fue con un propósito, hermano. No fue para lucirse, no fue para un show, no fue porque, quiero ver si Dios me hace caso. No, fue con un propósito. Y el propósito era vencer a los enemigos. El propósito era darle gloria a Dios al vencer a esos enemigos. Y eso me enseña, querida iglesia, de que nosotros podemos orar, pero nuestra oración siempre tiene que estar enfocada en darle la gloria a Dios. Yo no voy a pedirle algo a Dios cuando sé inconsciente o conscientemente en mi interior, en lo profundo de mi corazón, que lo que yo estoy pidiendo es para ganar fama, es para ganar gloria, es para mi propia conveniencia. Entonces Dios no va a hacer caso. Porque Santiago dice, pides y pides mal porque pides para tus propios deleites. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros estemos siempre en comunión con Dios, para que el deseo del corazón de Dios hacia nosotros pueda llegar a nuestro corazón. De tal manera que cuando pidamos, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y entonces vamos a orar conforme a la voluntad del Señor y así será hecho. Y Josué oró, pidió a Dios eso y Dios le concedió. Y entonces Josué obtiene una tremenda victoria. Vemos pues, hermanos, que Josué, desde muy jovencito, tuvo un espíritu valiente, un espíritu obediente, un espíritu lleno de fe, al punto que esta resolución que estamos viendo, yo y mi casa serviremos al Señor, no fue algo que se le ocurrió en ese momento cuando ya casi tenía 110 años. Fue el testimonio consecuente de toda su vida, porque muchos años atrás él ya había determinado eso. Querida iglesia, qué importantes son las resoluciones que nosotros podamos hacer. Ustedes se acuerdan de Daniel, el profeta. Él estaba en un país completamente diferente en sus costumbres, en su religión, en su moralidad. Él estaba en Babilonia, era un jovencito, 16 años aproximadamente. ¿Y qué resolución hizo Daniel? ¿Se acuerdan? Determinó no contaminar su corazón. Él vio allí un montón de inmoralidad. Era un jovencito, hermano. No había una iglesia, no había un pastor, no había una congregación, no tenía una Biblia en la mano. Él podía entregarse a la lujuria allí, podía decir, Señor, bueno, mi país fue conquistado, el templo en Jerusalén fue derribado, aquí estoy en este lugar hostil, donde hay un montón de tentaciones, Señor. Bueno, la carne es débil, Señor. Pero no, Él determinó no contaminar su corazón. Y esa resolución le sirvió,
para no tener que pensar en otras pequeñas resoluciones que de antemano él ya sabía que tenía que decir que no. Si tú y yo decidimos no contaminar nuestro corazón, si decidimos, Señor, yo voy a decir no a la inmoralidad, entonces ya no voy a estar pensando, Señor, ¿miro esta película para adultos o no la miro? Señor, ¿escucho esta canción que habla de sexo o no la escucho? Señor, ¿puedo, no sé, conversar con esta chica muy atractiva? ¿Puedo hacerlo? O sea, ya no tengo que estar pensando en detalles cuando tomo una resolución. Eso es lo que hizo Josué. Él determinó que iba a servir al Señor. Y eso involucraba fe, adoración, obediencia. El mismo Job también determinó no juzgar a Dios, no darle un propósito negativo a Dios cuando el hombre pues le vino la noche. Cayó enfermo, sus hijos murieron, perdió todo y aún la esposa lo conminaba a maldecir al Señor, pero él tenía una resolución que le valió para sostenerse durante todo ese tiempo de angustia y tristeza que padeció, porque él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Su resolución era, siempre voy a bendecir a Dios. ¿Ustedes se acuerdan de ese salmo? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esa era la resolución de Job. Me vaya bien, me vaya mal, gane, pierda, salud, enfermedad, pobreza, riqueza. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero hay una segunda acción que involucra esta frase famosa, pero que estamos examinando, escudriñando esta mañana. Porque no solamente esta frase, yo y mi casa serviremos a Jehová, tiene que ver con una resolución, sino también tiene que ver con un liderazgo predominante, un liderazgo que predomine, un liderazgo que influya. Y eso es lo que hacía Josué, y eso es lo que ejerció Josué. Aunque ciertamente, hermanos, la Biblia no registra el nombre de la esposa de Josué, y menos aún sus hijos, pero él está diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi familia serviremos al Señor. Él tenía una familia, pero Josué, al decir esta declaración y siendo su público las tribus de Israel, la casa de Israel, los ancianos, los príncipes, los jueces, todo el pueblo estaba allí, porque Josué ya estaba despidiéndose prácticamente y citó a todo el pueblo. Entonces Josué está pensando también en el pueblo. Josué estaba diciendo, miren, esto es lo que hay que hacer. ¿Qué dice Josué que tenían que hacer? Que signifique el servicio a Dios. Miren nuevamente lo que dice ahí el texto. Estamos viendo Josué, capítulo 24, verso 14. Implica tres cosas por lo menos que tenían que hacer ellos. El verso 14 dice, ahora pues, ¿qué cosa? Temed. O sea, eso es lo primero. ¿Qué tenían que hacer primero? Temer a Dios. ¿Tú quieres servir a Dios? Bueno, témele pues. Porque Dios no es Diosito. Es un Dios grande, es el Altísimo. Yo no puedo ponerlo en diminutivo. Tienes que temer a Dios, que es diferente al miedo. Temor es reverencia, temor es respeto, temor es darle la gloria, estar consciente de que Dios está conmigo. Miedo es, no quiero acercarme porque me hace daño. No, Dios no quiere que le tengamos miedo, Dios quiere que le tengamos temor. Tiene que ver con reverencia, con respeto, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho también. Y este pueblo de Israel había visto sus maravillas, hermano. Había visto cosas sobrenaturales.
las plagas de Egipto, por ejemplo, el mar rojo partido en dos, el maná que caía del cielo, el agua que salía de la roca, muchos milagros sobrenaturales. Aun cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, salía pues de esa montaña, salía fuego, salía humo, y aún en la noche le acompañaba una columna de fuego y en el día una columna de nube. Entonces este pueblo tenía razones para temer a Dios, porque había visto su grandeza, su majestuosidad. Pero ¿qué otra cosa Josué le dice que tenían que hacer? Temed a Jehová y ¿qué más? ¿Servirle con qué? Con integridad. Entonces estamos viendo que un verdadero servicio al Señor tiene que ver con el temor a Él, el respeto a Él, pero también hacerlo con integridad. Integridad tiene que ver que no seamos inmorales, que no seamos corruptos, que vivamos en santidad, que no estemos coqueteando con el pecado, que de repente yo pueda decir, bueno, yo no peco en esto, pero esta es mi debilidad y Dios ya me conoce ya. Sí, Dios te conoce, pero nosotros debemos conocer que Dios es un Dios 3 veces santo y que no es permisivo con el pecado. Aquí yo no puedo pensar en que, bueno, como estoy sirviendo a Dios, entonces Dios ya conoce mi corazón, Dios ya me entiende, y entonces voy a tratar de justificar mi pecado como una especie de soborno a Dios para que Él me perdone porque yo le estoy sirviendo. A veces podemos tener esa mentalidad y meto mis manos en las cosas santas de Dios, así esté sucio con el pecado, creyendo de que, bueno, como Dios es bueno y Dios conoce mi corazón y yo le estoy sirviendo, no pasa nada entonces conmigo. Pero debemos tener mucho cuidado. La integridad es muy importante en el servicio, hermano. Y el pueblo de Israel lamentablemente no fue íntegro. Porque ustedes ven aún esos 40 años que ellos estuvieron en el desierto por su incredulidad, pero cometieron también muchas veces inmoralidades. Inmoralidades sexuales que le trajeron muerte, que le trajeron enfermedades. El pueblo no fue íntegro y por eso Josué les estaba diciendo, sírvanle de esta manera, no como ustedes quieren, sino como Él ha demandado. Pero una tercera cosa, no solamente servirle temiéndole con integridad, sino también, ¿en qué más? En verdad. ¿Y cómo es en verdad? Conociendo la verdad de Dios, que Dios es uno solo. Y ya ellos sabían que Jehová era uno solo. Ya ellos tenían los mandamientos que Dios les había dado por medio de Moisés. Ya ellos sabían que Jehová uno es. Ya ellos sabían que no debían tener otro Dios que no sea Jehová. Ya ellos sabían que no debían tener ídolos. Eso estaba en los mandamientos. No podían formarse o crearse otro Dios, ni aún pensando de que este es Jehová, como pasó en el desierto con el becerro de oro. ¿Se acuerdan de ese incidente, hermanos? Porque ellos dijeron, Moisés está ahí en la montaña, en el monte Sinaí, tiene para rato ahí. Entonces aquí vamos a hacer algo para festejar fiesta al Señor. Y entonces le dijeron a Aarón, haznos dioses pues. Y Aarón, obediente, ¿no?, hizo los dioses, becerros. Ellos estaban pensando que estaban haciendo fiesta a Jehová. Y compararon a Jehová con becerros de oro. O sea, ellos creyeron que Dios era así. Y a veces, hermano, en nuestra mentalidad, que muchas veces arrastramos de la religión en la cual hemos estado antes, estamos imaginando, creyendo que Dios es así o asá a nuestra medida, a nuestro criterio. Y entonces con eso yo puedo darme licencia para pecar. Con eso yo me doy licencia y vacaciones cristianas donde doy rienda suelta a mi carne, porque después vengo el domingo, me golpeo el pecho y estoy bien con el Señor. Pero no es así. No es un Diosito a mi medida. Es un Dios todopoderoso, grande, temible,
lento para la ira, rápido en misericordia. Es un Dios que es fuego consumidor. Es un Dios que es santo, 3 veces santo. Es un Dios fiel. Es un Dios bondadoso. Es un Dios que merece ser exaltado, honrado y glorificado. Entonces, Israel no cumplió con eso, porque cayeron continuamente en la idolatría. Aún estando en el desierto, ellos no solamente cargaban el arca de la alianza, el tabernáculo, sino también cargaban a otros dioses, al dios Moloch, por ejemplo, un dios moabita, a otros dioses. Imagínense, qué terrible. Dios los alimentaba, Dios los sustentaba. Ellos decían, gloria a Dios, gracias Señor, y luego le sacaban la vuelta con otros dioses. Luego le eran infieles a Dios con otros dioses. ¿Eso puede pasar en el pueblo cristiano? No, ¿verdad? Nunca puede pasar eso, ¿verdad? Estoy hablando en el terreno de la verdad, en el terreno de la práctica. Nunca, ¿verdad? Nunca ha pasado, ni pasará, ni volverá a pasar, ¿verdad? Puede pasar, hermano. Porque yo puedo venir a esta casa del Señor y portarme bonito. Hermanito, gloria a Dios, hermanita, gloria a Dios, te bendigo. Y muestro la mejor sonrisa. Y muestro mi diente de oro todavía. Escucho la palabra, alzo los brazos, voy corriendo al servicio, me muestro amable, atento. Pero cuando salgo de aquí, ya no adoro al Señor, sino empiezo a abrazar ídolos que tengo arraigados en mi corazón. Porque saliendo de aquí de repente, poso mis ojos en alguna inmoralidad o contamino mi cuerpo con alguna sustancia. O de repente estoy haciendo cosas que yo sé que Dios abomina, pero lo hago en secreto. Eso no es servirle en verdad. Eso es servir a 2 dioses. Al Dios verdadero y al Dios la carne, al Dios dinero, al Dios lo que sea. Cualquier cosa que yo ponga al nivel de Dios o más alto que Dios. Y eso, ¿saben cómo se llama? Se llama sincretismo religioso. Cuando yo con un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere gente tibia, hermanos. A los tibios Dios le da asco. Dios lo va a vomitar. Yo no quiero ser tibio, hermanos. Y yo creo que ustedes tampoco quieren serlo. Estemos en fuego del Espíritu para el Señor. Que podamos nosotros también decirnos a nosotros mismos, yo no quiero idolatrar a nadie más, que mi único Dios sea el Dios vivo y verdadero. Y renuncio a mi carne, renuncio a mi carnalidad, renuncio a mi ego, renuncio a mi orgullo, porque no quiero servir a 2 dioses. Quiero servir al Dios vivo y verdadero únicamente. Y por eso es que Josué, sabiendo los antecedentes que tenía este pueblo, que había estado en la idolatría, en la inmoralidad, no era un pueblo íntegro, no temía a Dios, entonces Josué lo va a poner contra las cuerdas, pues. Josué les va a decir, decidan a qué Dios van a servir. Ustedes deciden, la pelota está en su cancha. ¿Quieren seguir sirviendo a los dioses paganos, a los dioses ajenos? Bueno, ese es su problema ya. Yo ya los dejé aquí en la tierra prometida, yo ya estoy para irme al otro lado, pero ya ustedes van a ver. Ustedes han visto la gloria de Dios. Ustedes conocen la palabra de Dios. Ustedes saben que cuando se han portado mal, Dios los ha disciplinado. Pero ahora es el momento que yo ya estoy a punto de partir a la presencia de Dios, donde ustedes deben decidir. Decidan al Dios vivo y verdadero o a los dioses paganos y abominables. Y ahí es donde Josué marca su territorio. Ahí es donde Josué dice, mira, por si acaso yo puedo estar con ustedes, pero no voy a hacer lo mismo que ustedes. Y Josué marca su territorio diciendo, pero no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces él está diciendo, yo no voy a ser responsable de lo que ustedes hagan, porque ustedes ya están grandecitos ya.
Yo y mi casa sí vamos a servir al Señor, pero los pone contra las cuerdas, los pone contra la pared, porque les dice, decidan. Aquí no hay de que, bueno, voy a pensarlo, José, voy a ver qué pasa, ¿no? No, decidan. O es el Dios vivo y verdadero, o son los dioses paganos. Y estas decisiones, hermano, a lo largo de la Biblia se nos presentan también. Ustedes recuerdan al profeta Elías, cuando se enfrenta a los 450 profetas paganos de un dios pagano llamado Baal. Josué hace algo que Elías, con el pasar de los siglos, iba a hacer también, porque Elías desafía al pueblo también, y Elías convoca a toda la multitud, porque el pueblo estaba divariando entre dos dioses, entre Jehová y entre Baal, entre Jehová y entre Baal. Y entonces Elías dice, miren, ¿saben una cosa? Yo convoco a estos 450 dioses de Baal con todos sus sacerdotes, y convoco a este pueblo de Israel allá en el monte Carmelo. Vamos a hacer un desafío, vamos a poner aquí una ofrenda, y el Dios que haga bajar fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. ¿Aceptan el desafío? Los de Baal dijeron, aceptamos. El pueblo ahí presente para ver cómo se resolvía la situación. Y Elías los desafía. Y entonces primero comienzan los sacerdotes de Baal. Y ahí estaban dando vueltas alrededor del sacrificio, y entonces se hacían tajos, ¿no es cierto? Así, se chuceaban los brazos, ¿no es cierto? Ahí. Y entonces pidiendo fuego del cielo, ¿no? Y Elías estaba esperando, ¿no? Y decía, oye, de repente tienes que gritarle porque se ha quedado dormido tu Dios. O sea, con eso todavía. Y cuando le tocó el turno a Elías, Elías oró, no hizo tanto aspaviento, no empezó a reprender y a saltar y a pisar. No. Elías dijo, Señor, haz lo que tú me mandaste hacer. Y en eso cayó fuego del cielo, que consumió todo el sacrificio que estaba allí. Y el pueblo, ¿qué dijo? Al ver todo eso, Jehová es Dios, Jehová es Dios. El pueblo toma esa resolución, Jehová es Dios. Pero hermanos, una cosa es que yo pueda decir, yo decido servir al Señor, que es lindo decirlo, pero eso tiene que venir respaldado por fe, por obediencia, por integridad. Porque si yo voy a declarar eso, yo tengo que sostener esa declaración con mi testimonio. Y este pueblo que dijo Jehová es Dios, le duró un poquito tiempo nomás, porque luego volvió la idolatría. Y aún esta gente en el tiempo de Josué, cuando Josué le dice, decidan a qué Dios van a servir, el pueblo le va a responder, le va a decir, no, vamos a servir a Dios, vamos a servir a Dios. Pero hermano, les duró pocos años, porque cuando muere Josué y se levanta una nueva generación, esa generación volvió a la idolatría, volvió a darle la espalda a Dios. Y así se cumplió un círculo vicioso que por muchos siglos contaminó el corazón del pueblo de Dios. Cuidado, hermanos, con los dobleces, con el doble ánimo, con el sincretismo religioso, en que yo pueda decir, Jesucristo es mi Señor, pero en realidad de repente en la práctica mi Señor es el Señor dinero, es el Señor inmoralidad, es el Señor celular. Hay tantos dioses falsos, hermano, dioses modernos. Mi Señor es el Dios juegos de video, tantos dioses, pero hay un solo Dios y su nombre es Jesucristo. Amén. Termino con esta pregunta. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros como iglesia para crecer en el servicio, pero también con relación a mi familia? ¿Qué tengo que hacer para crecer en el servicio a Dios, pero que también esté involucrado mi familia? Porque alguien puede decir, ya, pero yo tengo hijos, tengo un cónyuge que no es creyente, ¿ellos cómo van a servir a Dios? Pero lo primero que tenemos que hacer, hermano, es tomar una resolución
como lo hizo Josué. Una decisión personal, porque esto también va a afectar positivamente a todo mi entorno. Y mi decisión tiene que ver con servir a Jehová, ser un ejemplo de temor de Dios, ser un ejemplo de integridad, ser un ejemplo de fidelidad a Dios. Que mi familia vea que no soy un hipócrita religioso, que mi familia vea que tal como me porto aquí, también me porto en mi casa. Que mi familia vea que el mismo carácter, temperamento, caballerosidad, respetuosidad que tengo aquí, también lo tenga en mi casa o en mi trabajo. Mis hijos quieren ver eso, mis hijos deben ver eso, mi cónyuge inconverso con mayor razón tiene que ver eso. Porque si no es así, hermano, Jesús me va a decir, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que yo te mando. Hay que ser ejemplo de temor de Dios, de integridad y fidelidad a Él. Y cuidarme también de las idolatrías modernas, como ya hemos visto. El materialismo, el orgullo, el ego, la autosuficiencia, quizás el alcohol, quizás la droga, quizás la comida también, ¿no? La glotonería, la lujuria de la carne, porque si amamos al Señor de verdad, no habrá lugar en nuestros corazones para esos ídolos modernos. Y si soy consecuente con la resolución que ya he tomado, entonces voy a poder ejercer un liderazgo espiritual en mi familia. Yo no puedo ser líder en mi casa si es que soy hipócrita y me conocen como hipócrita. No lo puedo hacer, mejor me quedo calladito nomás. Pero una vez que yo tenga integridad de corazón, que yo sirva en verdad al Señor, puedo ejercer un liderazgo espiritual en mi casa, sea hombre, sea mujer, sea casado, sea soltero, pero puedo ejercer ese liderazgo espiritual en mi casa, en la comunidad y aún en la congregación. Hermanos, la gente necesita desesperadamente ejemplos sólidos de liderazgo espiritual. Líderes que puedan decir, yo y mi casa serviremos al Señor. No como un hombre que lamentablemente no lo hizo, un sacerdote llamado Elí. ¿Se acuerdan de Elí? Él servía al Señor, pero su casa no servía a Dios. Él permitió que sus hijos dentro del templo de Jehová metieran prostitutas y se robaran las ofrendas. Y lamentablemente recibió juicio de Dios y murió él en un juicio de Dios y aún sus hijos. Pero él servía a Jehová. Él era un sumo sacerdote, pero no servía su familia porque él permitió esa terrible abominación en la misma casa del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a que aún así la familia no sea creyente, pero que tú y yo ejerzamos una influencia espiritual al punto de no permitir que dentro de nuestra casa se cometan abominaciones, que dentro de nuestra casa haya alcohol, haya droga, haya inmoralidad, a no permitir eso. Mientras los hijos o quien sea viva bajo el mismo techo que tú y yo pagamos con la ayuda de Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios quiere una generación de hombres y mujeres que decidan servirle, hermanos. Dios no quiere vagos. Dios no quiere consentidos, caprichosos, resentidos, que le dijeron algo y se van de la iglesia. No les importa. La Biblia dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero también la psicología dice que en estos tiempos hay una generación muy diferente a la generación que ya se está yendo. Se llama la generación de cristal. ¿Han oído eso? Generación de cristal. Los adolescentes de hoy, los jóvenes de hoy. ¿No les puedes decir nada? No, yo tengo mis derechos, no puedes disciplinarme, no puedes castigarme. El profesor no puede decirme nada. No puedes disciplinarlo porque se resiente. No, me voy de la casa
No, entonces el papá, la mamá, no, hijito, ya no te vayas, te necesitamos, ¿no? Y el hijito tiene 40 años. Generación de cristal, que no quieren ser reprendidos, no quieren ser disciplinados, pero sí quieren abrir la olla, meter el plato allí, sí exigen sus derechos. Oye, ponme luz, ponme agua, oye, págame mis datos de internet. No, sí exigen, pero no les gustan las responsabilidades. Generación de cristal. Les tienes que rogar prácticamente para que estudien, para que trabajen, para que hagan algo. Dios no quiere gente así, hermano. Tú y yo debemos ser ejemplo en nuestra casa. No significa que seamos perfectos. Vamos a cometer errores, claro que sí. Pero esos errores también debemos decirle a nuestros hijos, hijos, perdónanos porque quizás cometimos este error, pero queremos lo mejor para ustedes. Y lo mejor para ustedes es que en esta casa hay amor, sí, pero también disciplina del Señor. No importa si no quieres ir a la iglesia, no importa si eres inconverso o ateo, no importa. Pero aquí se respeta. Esta casa está dedicada al Señor, te guste o no. Cuando ya tú tengas tu propia casa, cuando tengas tu propia familia, bueno, ahí te diré lo que Josué le dijo. Bueno, tú escoge pues, ¿a quién vas a servir? Pero mientras estés aquí, yo y mi casa serviremos al Señor. Escogeos. Escojamos, hermanos, como dijo Josué, escogeos hoy a quién sirvéis, a quién vas a servir. Pero te digo hoy a ti, hermano, hermana, escoge a quién vas a servir. No a que recién lo vas a hacer, sino que tú puedas sostener y seguir sosteniendo la resolución que tú seguramente ya lo estás haciendo o de repente puedes empezar a hacerlo desde hoy. ¿A quién vas a servir? ¿Al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al Dios que te ama, que murió por ti y tiene propósitos para ti y para tu familia? ¿O vas a escoger a tu Dios o al Dios moderno, a dioses paganos, a ídolos que no te llevan a ningún lado, solamente al infierno y a la destrucción? Si tú quieres escoger a Dios, si tú quieres decir también, yo y mi casa, yo primero, yo doy el ejemplo, yo y mi casa serviremos al Señor, yo te invito, hermano, a que te pongas de pie y terminemos orando. Y allí con tus ojos cerrados, habla con Dios. Habla con Dios. Yo no puedo y nadie puede decidir por ti, hermano. Díselo tú allí, con tus labios. Y si no lo has estado haciendo, si has estado en un estado espiritual de sincretismo, diciendo que Jesús es tu Señor, pero teniendo otros señores, pide perdón al Señor, pide perdón a Dios. Dile, Señor, ten misericordia de mí. Pero también dile, Señor, dame la oportunidad para que a partir de ahora, Señor, con todo mi corazón, pueda decirte, al igual que Josué, yo y mi casa te serviremos, Señor. Y lo voy a hacer con integridad, lo voy a hacer con amor, con obediencia, con santidad. Y aun cuando me equivoque, voy a reconocerlo y voy a pedir perdón. Pídele a Dios que lo haga, que te ayude y que derribe y queme todo ídolo que pueda haber aún en el corazón. Díselo allí con tus propias palabras. Padre bueno, aquí estamos, Señor, habiendo oído tu palabra y temblando por ella, Señor. Porque ¿quién no tiembla ante tu palabra? Te pedimos perdón. Si es que hemos estado entre dos dioses, Señor,
aun si te hemos servido pensando más en la cantidad de horas que en la actitud que debemos tener. Perdónanos, Señor, si aún pensando que sirviéndote puedo justificar mi pecado, creyendo que tú eres un Dios que puedo sobornar. Perdónanos, por favor. Perdónanos. Porque esta tarde, Señor, queremos ponernos, Señor, en ese lugar donde estaba Josué. Y vemos al frente a toda nuestra casa, nuestra familia. Y queremos, Señor, hacer más que una declaración. Queremos tomar una resolución determinante que involucra un compromiso serio y responsable de decirte de todo corazón y con convicción: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa te serviremos, Señor. Tú vas a estar en primer lugar. No el cónyuge, no los hijos, no el trabajo, no mis sueños. Porque todo eso pasará. El cielo y la tierra pasarán, Señor. Pero tú no pasarás. Y queremos, Señor, hacer esos tesoros en el cielo. Queremos servirte a ti con integridad, con santidad, con amor, con una buena actitud, Señor, renunciando a nuestro orgullo, a nuestro ego, a cualquier dios pagano, a cualquier dios moderno que se presente en nuestro camino. Vamos a decirle no, porque tengo un Dios grande, fuerte, todopoderoso, porque tengo un Dios que me ama, que dio su vida por mí. Sí, Señor, mi casa y yo te serviremos. Y lo vamos a hacer, Señor. ¿A quién tenemos en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo. ¿Y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bendice a tu iglesia, Señor, a cada hijo e hija tuyo. Y ayúdanos, Padre, para ser esos Josués que tomen esa resolución siendo consecuentes con ella y ejerzamos en la práctica un liderazgo espiritual en nuestra familia, de tal manera que aún, Señor, en las postrimerías de nuestra vida, aún así pasen los años, podamos decir: Señor, gracias, porque tú me permitiste servirte y mi familia también, para la gloria y honra de tu santo nombre. Aleluya. Bendito seas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. A ti todo el honor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia.